El 7 de diciembre, nuestra iglesia recuerda a San Ambrosio, arzobispo de Milán. Año 397, Italia. Ambrosio significa inmortal. Este santo es uno de los más famosos doctores que la Iglesia de Occidente tuvo en la antigüedad, junto con San Agustín, San Jerónimo y San León. Nació en Treveris, al sur de Alemania, en el año 340. Su padre era romano y gobernador del sur de Francia. Murió cuando Ambrosio era todavía muy niño. Y la madre volvió a Roma, dedicándose a darle al hijo la más exquisita educación moral, intelectual, artística y religiosa. El joven aprendió griego, llegó a ser un buen poeta, se especializó en hablar muy bien en público y se dedicó a la abogacía. Las defensas que hacía de los inocentes ante las autoridades romanas eran tan brillantes que el alcalde de Roma lo nombró su secretario y ayudante principal, y cuando apenas tenía 30 años fue nombrado gobernador de todo el norte de Italia con residencia en Milán. Cuando su formador en Roma lo despidió para que fuera a posesionarse de su alto cargo, dijo: «Trata de gobernar más como un obispo que como un gobernador». Y así lo hizo. En la gran ciudad de Milán, Ambrosio se ganó muy pronto la simpatía del pueblo. Más que un gobernante, era un padre para todos, y no negaba un favor cuando en sus manos estaba el poder hacerlo. Y sucedió que murió el arzobispo de Milán, y cuando se trató de nombrarle sucesor, el pueblo se dividió en dos bandos, unos por un candidato y otros por el otro. Ambrosio, temeroso de que pudiera resultar un tumulto y producirse violencia, se fue a la catedral donde estaban reunidos y empezó a recomendarles que procedieran con calma y en paz. Y de pronto una voz entre el pueblo gritó: «Ambrosio, obispo, Ambrosio, obispo». Inmediatamente todo aquel gentío empezó a gritar lo mismo: «Ambrosio, obispo». Los demás obispos que estaban allí reunidos y también los sacerdotes lo aclamaron como nuevo obispo de la ciudad. Él se negaba a aceptar, pues no era ni siquiera sacerdote, pero se hicieron memoriales y el emperador mandó un decreto diciendo que Ambrosio debía aceptar ese cargo. Desde entonces no piensa sino en instruirse lo más posible para llegar a ser un excelente obispo. Se dedica por horas y días a estudiar la Sagrada Biblia hasta llegar a comprenderla maravillosamente. Lee los escritos de los más sabios escritores religiosos, especialmente San Basilio y San Gregorio Nacianceno. Y una vez ordenado sacerdote y consagrado obispo, empieza su gran tarea: instruir al pueblo en su religión. Sus sermones comienzan a volverse muy populares. Entre sus oyentes hay uno que no le pierde palabra. Es San Agustín, que todavía no se ha convertido. Este se queda profundamente impresionado por la personalidad venerable y tan amable que tiene el obispo Ambrosio, y al fin se hace bautizar por él y empieza una vida santa. Nuestro santo era prácticamente el único que se atrevía a oponerse a los altos gobernantes cuando éstos cometían injusticias. Escribía al emperador y a las altas autoridades corrigiéndoles sus errores. El emperador Valentino le decía en una carta: «Nos agrada la valentía con que sabe decirnos las cosas. No deje de corregirnos, sus palabras nos hacen mucho bien». Cuando la emperatriz quiso quitarles un templo a los católicos para dárselo a los herejes, Ambrosio se encerró con todo el pueblo en la iglesia y no dejó entrar allí a los invasores oficiales. Componía hermosos cantos y los enseñaba al pueblo, y aprovechó esas largas horas de encierro en el templo para enseñarles muchas canciones religiosas compuestas por él mismo.
Después los herejes lo acusaban de que les quitaba toda la clientela de sus iglesias porque con sus bellos cantos se los llevaba a todos para la catedral de Milán. Sabía ejercitar su arte para conseguirle más amigos a Dios. Este gran sabio compuso muy bellos libros explicando la Santa Biblia y aconsejando métodos prácticos para progresar en la santidad. Especialmente famoso se hizo un tratado que compuso acerca de la virginidad y de la pureza. Las mamás tenían miedo de que sus hijas charlaran con este gran santo porque las convencía de que era mejor conservarse vírgenes y dedicarse a la vida religiosa. Él exclamaba: «En toda mi vida nunca he visto que un hombre haya tenido que quedarse soltero porque no encontró una mujer con la cual casarse». Pero además de su sabiduría para escribir, tenía el don de poner las paces entre las enemistados. Así que muchísimas veces lo llamaron del alto gobierno para que le sirviera como embajador para obtener la paz con los que deseaban la guerra, y conseguía muy provechosos armísticos o tratados de paz. El Viernes Santo del año 397, a la edad de 57 años, murió plácidamente exclamando: «He tratado de vivir de tal manera que no tenga que sentir miedo al presentarme ante el divino juez». Dios Padre Todopoderoso, que así como el palacio del arzobispo San Ambrosio estaba siempre abierto para que entraran todos los necesitados de ayudas materiales o espirituales, que así también cada uno de nosotros estemos siempre disponibles para hacer todo el mayor bien posible a los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. San Ambrosio, ruega por nosotros. Amén.